El día de hoy, hermanos, bueno, pues los objetivos de esta clase son, primeramente, hermanos, cerrar con esta clase, este curso de introducción a la interpretación bíblica. Yo creo que gracias a Dios hemos podido aprender cosas que confío en Dios sean valiosas para, primero que nada, para el propio estudio personal, para el estudio bíblico personal, pero también para ese estudio que nosotros tenemos para prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios para poder compartir. Entonces, bueno, hoy vamos a cerrar, hermanos, con esta clase o con esta materia de introducción. En general, literalmente vamos a estar completando 10 horas de estudio, hermanos, divididos en 2 horas semanales. Y bueno, pues habíamos comentado, hermanos, o lo que habíamos acordado en un inicio era compartir con ustedes un curso de interpretación bíblica y un curso de homilética. Entonces me gustaría primero pues tomar la presentación para este curso, para esta última clase, pero antes de finalizar, tomar un momento de retroalimentación. Como en cualquier curso, no todos los que inician terminan, hermanos. Eso yo lo sé porque siempre es así. Pero bendigo mucho a Dios por quienes iniciaron y terminaron este curso de introducción a la Biblia. Retroalimentación, quisiera saber cómo se sintieron, qué les ha parecido, qué, eh, qué sabor les deja en términos generales este curso. Y por otro lado, hermanos, también ocupar un tiempo para ponernos de acuerdo sobre el siguiente curso, ¿verdad? La fecha de inicio, yo estoy pensando, pero es lo que estoy pensando y me parece importante ponerlo también a consideración de ustedes, que el siguiente curso también sean 10 horas, las cuales de momento pues pensaría que pudiéramos dividirlas también en 2 horas semanales para completar hasta 5 sesiones, ¿no? El curso de homilética. Entonces, hoy estaríamos finalizando, gracias a Dios, hermanos, esta primera parte de los cursos o este primer curso que ha sido el de introducción a la hermenéutica. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio y voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Hermanos, en el momento que ustedes tengan alguna pregunta, abran su micrófono, no hay ningún inconveniente, pueden ustedes abrir su micrófono y de esa manera pues vamos a escucharles, ¿no? Para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, expresar alguna duda. Bueno, voy a abrir mi presentación en este momento. Bien, mis hermanos, ¿sí ven mi pantalla? ¿Sí la pueden ver? Sí, hermano. Magnífico. Muy bien. Bueno, esta es la presentación de hermenéutica bíblica, hermanos. Y bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a iniciar viendo algo que es importante, hermanos. Es muy importante comprenderlo respecto al texto bíblico. Y tiene que ver con el hecho de géneros literarios. La Biblia, mis hermanos, esto ya lo sabemos, es un conjunto de libros. En otras palabras, es una biblioteca que, que por gracia de Dios nosotros tenemos en un solo volumen.
pero sabemos que en un inicio fueron composiciones individuales, ¿verdad? Fueron escritos de diferentes autores, de diversos orígenes, escritas en diferentes épocas, en diferentes idiomas, y que por gracia de Dios, con el paso del tiempo, se tuvo en un solo volumen. Pero cuando hablamos de géneros literarios, hablamos de los estilos en los cuales los escritores bíblicos plasmaron el mensaje de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué es un género literario, hermanos? Bueno, actualmente conocemos muchos. Conocemos la poesía, por ejemplo. Sabemos hacer diferencia entre una poesía, por ejemplo, y una novela o una narración. Sabemos que los escritos tienen diferentes características, pero es importante identificar que la Biblia también tiene géneros literarios. Hay algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, estamos hablando de un género literario llamado profecía, ¿sí? Y bueno, tenemos algunos ejemplos, no son todos. El libro de Isaías, Jeremías, Oseas, son algunos de los libros en la Biblia cuyo género literario lo podemos catalogar como profecía, ¿no? Repito, no son los únicos, pero encontramos otros escritos que su, su característica es que son leyes, ¿no? Y mucho de eso lo encontramos en el Pentateuco, no en todo el Pentateuco, porque, por ejemplo, me refiero de manera específica a lo que es Éxodo, por ejemplo, Deuteronomio, Levítico también. Bueno, son libros que tienen que ver con una legislación, que tienen que ver con leyes. El libro de los Salmos, como el libro de Proverbios, son poesías. El primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el libro de Hechos de los Apóstoles, entra en otro género literario, ¿no? Que es una narración histórica. Hay otro género literario que es el género sapiencial o de sabiduría. Allí encontramos libros como Eclesiastés, como el libro de Job también. Y encontramos un género literario, hermanos, que se conoce como evangelios. El género literario evangelios es una narración teológica, hermanos. Y a diferencia de los otros géneros literarios, este género literario nace precisamente con la creación de los escritos que llevan ese nombre, los evangelios. Los conocemos, ¿no? Los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las epístolas son cartas. Algunos ejemplos son las 2 cartas a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas. Hay un género que es el género apocalíptico, hermanos. Lo encontramos en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis. En muchas ocasiones el género apocalíptico lo llegamos a confundir con profecía, pero es diferente, ¿no? Por ejemplo, Daniel, hermanos, es apocalíptico. Bueno, los que están ahí mencionados, Ezequiel, Apocalipsis. Una característica del género apocalíptico, hermanos, es que dentro de su escrito habla de situaciones que son como muy fantásticas, ¿no? Apocalipsis nos habla de un dragón volando en el cielo, nos habla de estrellas cayendo, Ezequiel nos habla de unas ruedas de fuego, es decir, todos esos son elementos que caracterizan al lenguaje apocalíptico.
narraciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos los evangelios, la historia. Estos son algunos de los géneros literarios. No sé si en este punto, mis hermanos, tienen ustedes alguna pregunta. ¿Sabían ustedes ya de los géneros literarios? ¿Algo ya sabían? ¿Hay algo que ustedes digan, bueno, me gustaría saber un poco más de este punto? La realidad, hermanos, es que cuando nosotros no distinguimos que la Biblia fue escrita en diversos géneros literarios, entonces esto se puede prestar a confusión, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, entender cuando es una poesía, cuando es una narración, cuando es algo apocalíptico, etcétera, ¿no? Hermano Edras, Sí, adelante, hermano. sí, la pregunta que tal vez pudiera dar un poquito más de explicación en la apocalíptica, Eso o es. sea, la diferencia entre la profecía y, y esa parte literaria. Claro que sí, hermano. Son dos géneros literarios que van de la mano, profecía y apocalíptica. Y van de la mano de tal modo que en muchas ocasiones nosotros pudiéramos pensar que eh, es lo mismo. La profecía, hermanos, viene de la raíz hebrea naví. Naví significa profeta. Y la profecía, hermanos, es una proclamación, es la proclamación de un mensaje de parte de Dios. Aquí me detengo rápidamente en este punto, ¿no? Cuando decimos que la profecía es la proclamación de un mensaje de parte de Dios. Todavía, hermanos, hay una cierta tendencia a pensar que la profecía tiene que ver estrictamente con mensajes referente al futuro. Generalmente cuando nosotros hablamos de profecía, estamos hablando de cosas que van a suceder en un futuro, ¿sí? Pero el fin de la profecía, hermanos, bíblicamente hablando, no necesariamente es hablar acerca de lo que va a suceder en un futuro. No necesariamente, es decir, hay un porcentaje dentro de la profecía que tiene que ver con eso, pero no es la mayoría. Ya en nuestra cultura, o más bien en nuestra mente moderna, eh, la palabra profecía sí se asocia, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un vidente muy famoso que se llamó Nostradamus, francés, y entonces se hace mucha alusión a las profecías de Nostradamus. Algo habrán escuchado ustedes acerca de ese tema, ¿no? Pero este sujeto dejó profecías y todas son para un futuro, ¿no? Entonces, Dicen. el tema es que mucha gente piensa que hablar de profecía es hablar acerca del futuro, ¿no? En la Biblia hay un lugar para eso, sí hay un espacio para eso, pero la profecía no es 100% hablar sobre el futuro. Los profetas tenían un mensaje de Dios para el pueblo, para su pueblo, sobre todo para el pueblo de Israel, hermanos. Y bueno, muchos profetas eran profetas proclamadores. Lo que hacían los profetas era proclamar el mensaje de parte de Dios y posteriormente ese mensaje se ponía por escrito. Se ponía por escrito. Los profetas en el Antiguo Testamento
para su mejor comprensión, se dividen en profetas preexílicos o antes del exilio, profetas exílicos y profetas postexílicos. Recordarán ustedes que el exilio fue un momento en la vida del pueblo de Israel en donde fueron deportados a Babilonia durante poco más de 70 años. Entonces los profetas, para poder comprender su mensaje, tenemos que ubicar, a ver, este profeta fue antes del exilio, fue después del exilio o fue durante el exilio, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta de que dependiendo de la ubicación histórica de cada profeta, el mensaje tiene sentido y tiene coherencia. Los profetas que hablaron antes del exilio generalmente hablaban de un llamado al arrepentimiento. Israel era un pueblo ya corrompido, era un pueblo idólatra, era un pueblo, como dijo Isaías, un pueblo que de labios honraba a Dios, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Entonces el tema de los profetas preexílicos era arrepiéntanse, era un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse o si no, Dios los va a castigar. Este era el mensaje de los profetas antes del exilio. La historia nos dice, hermanos, que pues Israel no se arrepiente, que Dios castiga, ¿verdad?, con el exilio al pueblo. Y entonces durante el exilio, hermanos, viene una reconquista de Dios para con su pueblo. Los profetas ahí cumplen una misión muy especial, ¿verdad? Una misión en donde le dicen a Israel, Dios otra vez te va a reconstruir, Dios tiene planes para ti, Dios te va a salvar, así como en la antigüedad sacó a su pueblo de Egipto, también ahora ustedes los va a sacar, ¿verdad? Y eso sucedió. Después del exilio, el mensaje del profeta, pues es un mensaje de reconstrucción, es un mensaje de aliento, es un mensaje para que el pueblo de Israel se esfuerce, ¿verdad? Y para que pueda tener confianza en que Dios está con ellos. Bueno, ese es el término de la profecía. La apocalíptica, ¿qué es la apocalíptica, hermanos? La apocalíptica es un género literario. La apocalíptica no necesariamente tiene que ver con una predicación de un profeta, sino eh, tiene que ver con escritos. Pero estos escritos tienen ciertas características, ¿no? Les decía yo hace rato, ¿no?, que la apocalíptica se caracteriza precisamente por narrar situaciones fantásticas. A ver, ¿cómo entienden ustedes a lo que yo me refiero con situaciones fantásticas? Y les voy a decir algo, pero bueno, aquí es como ya lo hemos platicado, ¿verdad? Ustedes tomen lo que consideren que les sirva y lo que no les sirva, pues no lo tomen, ¿no? Porque no quiero que nadie se meta en conflicto y no nos metamos en conflicto. ¿Han leído ustedes literatura fantástica, mis hermanos? ¿Qué Sí, sería? El Señor de los Anillos. Bueno, El Señor de los literatura fantástica como El Señor de los Anillos, como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí en México pasa esto, ¿no? De que hay gente que dice, no veas Harry Potter porque es de Satanás, ¿no? Te dicen, es del diablo. Y pasa O mucho sea, con el Señor de los no es Anillos. disculpe, fantástica porque viene de la fantasía, ¿no? De fantasía, exactamente. Exactamente, porque viene de fantasía. En la literatura de fantasía o en las películas de fantasía, tú sabes, hermano, que aparecen dragones, que aparecen, Ciencia ficción. La este, mitología sería como de que aparecen mitología. caballos que vuelan, por ejemplo, que aparecen caballos que vuelan, este, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, los árboles caminan y hablan y pelean. Si lo han visto, saben de a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, están las Crónicas de Narnia de Charles S. Lewis, también eso es fantasía. Bueno, pues resulta, hermanos, que la apocalíptica echa mano de esos recursos. Esos son recursos literarios. La fantasía es un recurso literario. Y en la apocalíptica se echa mano de recursos literarios de ese tipo.
¿sí? Se echa mano de ese tipo de recursos literarios. Por ejemplo, en la Apocalíptica, vamos al libro de Apocalipsis, hay un ladrón que vuela por el cielo. Ustedes lo han leído, el gran dragón. Pero ustedes saben que literalmente no es un gran dragón el que va a aparecerse en el cielo. Es un recurso literario para representar algo distinto. ¿Sí me explico, hermanos? Para representar algo distinto. Hay una, por ejemplo, en el Apocalipsis hay una mujer que se presenta como una mujer seductora, una mujer mala, se le llama la gran ramera, pero ustedes saben que no es literalmente una mujer, la gran ramera, sino que se refería al Imperio Romano. ¿Ya me explico, hermanos? Una mujer pura, ¿verdad? Con vestido blanco, bueno, representa a la iglesia. Todo eso lo entendíamos, decíamos, es profecía, no, es género apocalíptico. Eso es apocalíptica, ¿no? Por ejemplo, en el Apocalipsis dice, y una tercera parte de las estrellas del cielo cayó en la tierra. ¿Cómo podrían caer las estrellas del cielo en la tierra, hermanos? Cuando hoy sabemos que la mayoría de las estrellas que vemos son planetas mucho más grandes que nuestro planeta Tierra, o en algunos casos son hasta galaxias, o soles, ¿cómo podrían caer en nuestra Tierra, ¿no? Entonces, pues está hablando de un género apocalíptico, ¿no? Pero cuando estudiamos la Biblia en ese sentido nos damos cuenta que no solamente Apocalipsis tiene este género literario, también lo tienen otros libros, lo tiene por ejemplo Ezequiel, que ya les comenté, pero lo tiene también Mateo 24, hermanos, ¿verdad? Mateo 24 es catalogado como un género apocalíptico también. No sé si con la explicación me di a entender un poquito mejor, hermano. Sí, hermano. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Sí, gracias. Hubo un teólogo, hermanos, centroamericano, Juan Stam, que apenas hace algunos meses murió. No sé si han escuchado hablar de él o han leído alguno de sus libros. Él fue un norteamericano que se nacionalizó tico, costarricense. Y en español, hermanos, Juan Stam es vamos a decirlo, el máximo especialista sobre el libro de Apocalipsis. Yo les recomiendo que busquen en internet todo lo que puedan de Juan Stam respecto al Apocalipsis. Si pueden encontrar libros, si pueden encontrar aquí se los estoy escribiendo, así se escribe. Si pueden encontrar libros, pero si encuentran artículos también sobre el Apocalipsis de Juan Stam, les va a ayudar mucho, hermanos, les va a servir mucho para poder comprender un poco más este libro, ¿no? Aquí en México, en varias ocasiones, él dio conferencias en la iglesia y honestamente yo creo que el teólogo, ¿verdad?, más aventajado en Apocalipsis de los últimos años en español, ¿no? Él recomendaba, ¿verdad?, que fuéramos un poquito más abiertos, porque para poder entender el Apocalipsis necesitábamos recrear muchas imágenes mentales. Y hermanos, las películas de fantasía nos ayudan para eso, ¿no? Por eso les decía, o sea, no sé si ustedes las pudieran ver, ¿verdad? En algún momento. Las Crónicas de Narnia, por ejemplo, que de hecho tiene un mensaje como muy evangélico, o el mismo Señor de los Anillos, ¿no? Que habla así como de ese género apocalíptico. De repente en la Biblia te das cuenta de que hay pasajes donde dice que los árboles hablan, ¿no? Que los árboles aplauden. Y en esa película salen los árboles hablando y aplaudiendo. Entonces, eso ayuda. También para poder comprender el género. Pero sí hay diferencia, hermanos, entre profecía y género apocalíptico. Sí la hay. Bien, vamos a avanzar, mis hermanos.
Eh, Esto que les acabo de comentar de géneros literarios, pues literalmente es pues una probadita, hermanos. Realmente, pues el mismo curso nos dice que es una introducción. Valdría la pena más adelante que pudieran adentrarse o pudiéramos adentrarnos en conocer a detalle cada género literario, ¿no? Tener como más herramientas de los géneros literarios. Sí, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Ok, bueno. Ahora hay otro punto, ¿no? Que no me parece tan importante como el de géneros literarios, pero también es bueno saberlo, ¿no? La Biblia, hermanos, tiene un tema que tiene que ver con numerología. Es decir, en la Biblia generalmente los números no solamente tienen que ver con darnos un acercamiento a una cantidad, sino que los números también tienen un significado teológico, hermanos. Entonces, por ejemplo, encontramos en la Biblia el significado de varios números. Eh, el número 1 es el número de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, ¿no? El 1 es el número de Dios. El número 2 tiene dos sentidos: división o separación y testimonio. El número 3 es unión, aprobación, coordinación, consumación, perfección, triunidad, ¿no? No trinidad, eso es otra cosa. El número 4, ¿verdad? Habla de la creación de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis nos habla de los 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios, que están simbolizando a toda la creación, hermanos. El número 5, la gracia de Dios. El número 6 es el número del hombre, hermanos. El hombre fue creado el sexto día. El número 7 es el número de la plenitud divina, el número de la perfección y la consumación. El número 8, el número de la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó, bueno, apareció, no, resucitó en sábado, pero fue descubierto, resucitado 7+1, ¿verdad? Que fue el primer día de la semana. El arca de Noé entraron 8 personas, 8 casos de resurrecciones en la Biblia. Bueno, aquí hay, el 12 es importante. El 12 es el número del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se dividía en 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios empieza con 12 discípulos. Bueno, pues ahí 40, ese es otro número importante, hermanos. Es un número de prueba, un número de 40 días. Jesús ayunó, hermanos. Bueno, hay varios pasajes, ¿no? El número 40 es un número muy importante en la Biblia. Pueden ser 40 años, pueden ser 40 días. El número 50. Bueno, aquí en el tema de la numerología, ¿no? Ahora bien, este tema de la numerología es interesante, realmente, hermanos, pero también es importante tener cuidado con esta parte de los números. Tampoco el tema es que nuestra interpretación de la Biblia se tenga que supeditar a una interpretación de los números.
en muchas ocasiones los números nos van a dar una claridad, ¿no? Por ejemplo, el número 40 es un número de pruebas, un número de dificultad. Generalmente cuando encontramos ese número en la Biblia, sí está hablando de un desafío, de una prueba, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? Por mi parte, no. Ok, ok. Entonces vamos a avanzar. Sigamos avanzando. Vamos a entrar a un punto, mis hermanos, que, bueno, ya son reglas de la interpretación bíblica. Para interpretar la Biblia necesitamos conocer algunas reglas. Y estas van a ser algunas reglas básicas, hermanos, que necesitamos saber y conocer. En el Nuevo Testamento encontramos un género literario muy especial porque se refiere a la forma principal que el Señor Jesucristo utilizó, hermanos, para predicar. Recuerden que el Señor Jesús predicaba por parábolas y las parábolas son un género literario, ¿verdad? ¿Cómo interpretar las parábolas? ¿Cómo interpretar las parábolas? Para empezar, necesitamos recordar que las parábolas necesitan ser interpretadas. Jesús le predicaba a las personas por parábolas, pero después cuando despedía a las personas, los discípulos le decían, explícanos, ¿qué quisiste decir? Entonces el Señor Jesús a sus discípulos les explicaba el significado de las parábolas. Para poder interpretar las parábolas, hermanos, algunos consejos básicos. El primero sería, lea cuidadosamente, con paralelos, si los tiene. ¿A qué nos referimos con paralelos? Bueno, las parábolas las encontramos en los evangelios. Y los evangelios, hermanos, tenemos tres de ellos que son conocidos como evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios son conocidos como evangelios sinópticos porque tienen una estructura muy diferente al evangelio de Juan. El evangelio de Juan es muy distinto, hermanos, en muchas cosas a los tres primeros evangelios. Y aunque los tres primeros evangelios tampoco es que sean idénticos, sí contienen mucha información que comparten, ¿verdad? Entonces te vas a encontrar con que un relato que aparece en Mateo probablemente también aparece en Marcos o también aparece en Lucas. Y a veces te vas a encontrar con que hay relatos o parábolas que aparecen incluso en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer cuando vamos a interpretar una parábola de Jesús es eso, leerla cuidadosamente, y si hay paralelos, es decir, si yo estoy en una parábola en el Evangelio de Marcos, entonces voy a buscar si esta misma parábola la encuentro en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y entonces valdría la pena leerlas paralelamente, ¿verdad? A eso se refiere con paralelos, si los tiene. Dependiendo de las lecturas, ¿verdad? Que encuentres una parábola en dos o en tres evangelios, habrá algunas diferencias, pero hay una verdad principal, ¿sí me explico? Entonces, para poder entender la parábola, el siguiente paso es determine cuál es la verdad principal que enseña, que ilustra o que resalta.
Luego dice, enfóquese en los rasgos principales, no se detenga tanto en los detalles. Los detalles siempre deben apuntar a la idea principal. Y recuerde que la parábola sirve para ilustrar una doctrina, no para producirla. Ujú. Por ejemplo, ¿qué cita bíblica tenemos aquí, hermanos, en la parábola de Lucas 8, versos 4 al 15? Vamos a buscar esta cita bíblica, hermanos. Lucas capítulo 8. Y encontramos la parábola del sembrador, hermanos. Y lo primero que encontramos, por ejemplo, con la parábola del sembrador, es que esta parábola es una que se encuentra no solamente en Lucas, también se encuentra en Mateo y también se encuentra en Marcos. Pero cuando ustedes la busquen, hermanos, se van a dar cuenta de que no es exactamente igual. O sea, sabemos que es la misma parábola, pero se van a dar cuenta de que los detalles, a lo mejor una palabra, a lo mejor frases, o el orden de los acontecimientos mismos, dependiendo del autor bíblico, están en un momento cambiados, ¿no? Pero también nos vamos a dar cuenta que el orden de los factores en este caso no altera el producto, ¿sí? Este tipo de parábola, hermanos, ¿qué intenta enseñar, verdad? Pues intenta enseñar el hecho de que eh, el evangelio es predicado, pero que dependiendo del tipo de corazón que nosotros tengamos, será la respuesta que cada persona dé al evangelio, ¿no? Ahí habla del sembrador, habla de la tierra en donde se siembra la semilla, hay tierra estéril, pero hay tierra pedregosa y hay buena tierra, y entonces la semilla solamente va a dar fruto donde donde la tierra será buena. Queda una invitación abierta para que nosotros seamos buena tierra, ¿no? Eh, bueno, esas son reglas de interpretación respecto a las parábolas. ¿Algún comentario, mis hermanos? Proverbios, vamos a los proverbios. Los proverbios, hermanos, debemos de entender que que no enseña promesas o doctrina, sino que son principios para la vida. Y contiene muchas figuras de lenguaje, identifícalas. Enfatizan en leyes naturales, cosecha lo que siembras. Hacen una clara distinción entre conocimiento, entendimiento, sabiduría, contenido, comprensión, vivencia, observación, interpretación, aplicación, ¿no? Entonces es literatura sapiencial, por lo tanto no se debe interpretar literalmente, ¿no? Poesía. Examine el lenguaje figurativo y el paralelismo para determinar el sentido. La poesía hebrea se rima de ideas, conceptos, pensamientos e imágenes. ¿Sí? La poesía hebrea, hermanos, para poder comprenderla, yo les decía hace algunas clases, ¿no? Lamentablemente en este momento no sabemos hebreo, pero por lo tanto no podríamos comprender la poesía hebrea, puesto que esta poesía se comprende en su idioma original. Sin embargo, es importante, hermanos, que podamos comprender que lo que estamos leyendo es poesía, ¿sí? Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, hermanos. El Cantar de los Cantares, a través de sus capítulos, vemos cómo el escritor va describiendo a una mujer que él ama, y la va describiendo con figuras poéticas.
Si eso fuera literal, hermanos, hace poco vi que subió una fotografía, ¿no? ¿Cómo sería una mujer cuyo cuello fuera una torre de marfil? Eh, bueno, no puede ser literal, o sea, la poesía es diferente, ¿no? Se los puedo explicar, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí un grupo de diferentes especialistas. Tenemos un poeta, tenemos un médico, tenemos un abogado, tenemos diferentes especialistas y les decimos, descríbenos al hombre, al ser humano. Y entonces cada especialista, hermanos, dependiendo de su área de conocimiento, describiría al ser humano. ¿Cómo describiría un abogado o un licenciado en Derecho al ser humano? Pues quizás empezaría diciendo, pues el hombre es un sujeto con derechos y obligaciones, ¿no? Y tiene estos derechos y tiene estas obligaciones. ¿Y cómo empezaría un médico, no? Un médico diría, pues el ser humano, ¿verdad? Es un ser vivo que para vivir necesita el oxígeno y cuyo cuerpo, ¿verdad? Se compone de tantos huesos, de tantas extremidades, tantos nervios, un sistema respiratorio, un sistema nervioso, etcétera, ¿no? Y empieza a describir desde ese apartado. Pero un poeta, hermanos, describiría completamente distinto, ¿verdad que sí? Lo haría muy diferente. Pues la Biblia tiene poesía, hermanos. En la Biblia hay poesía y tenemos que verlo, ¿no? ¿En dónde encontramos la poesía? Bueno, pues aquí dice la escritura, dice esta presentación que encontramos poesía en Job, en Salmos, en Proverbios, en Cantares y en profetas como Isaías. ¿Sí? Más reglas. La Biblia está llena de símbolos, hermanos. Y un símbolo es una palabra o frase que va en lugar de algo o que representa algo. Su propósito es hacer ese algo más claro. ¿Sí? Por ejemplo, leamos lo que dice Juan capítulo 1 y verso 29. Juan 1, 29 dice lo siguiente, mis hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios. Hay símbolos en la Biblia, ¿no? Acerca de Jesucristo, hermanos, en la Biblia encontramos que a Jesucristo se le puede mencionar como el Cordero, como la roca, como el león de la tribu de Judá, recuerden ustedes, como el renuevo, como la raíz, como la piedra angular que dice Pablo los edificadores rechazaron. El Espíritu Santo, hermanos, se le representa como agua, aceite, viento, paloma, parácletos o paráclito, ¿verdad? Cuando vemos en la Biblia las alusiones a cuernos, hermanos, estamos hablando de fuerza, estamos hablando de poder. Acuérdense ustedes aquellas bestias del Apocalipsis, aquella bestia que tenía 10 cuernos, aquel cuerno pequeño, ¿no? Es hablar de fuerza, poder. Llaves es hablar de autoridad, destino. El que tiene las llaves es el que tiene el destino en sus manos. Los ángeles son mensajeros. En Apocalipsis se utiliza la figura de los candelabros, hermanos, y cada candelabro representa una iglesia, ¿sí? Ahora,
Hay símbolos propios de la literatura apocalíptica que no se pueden interpretar literalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el de los candelabros, ¿no? Representan a la iglesia. Los símbolos son códigos que encierran un significado claro para el oyente original. Fíjense, hoy para nosotros Apocalipsis es el libro más difícil de entender, pero se piensa que para la iglesia primitiva Apocalipsis era el libro más fácil de entender, hermanos. O sea, ellos sabían perfectamente a qué se refería Apocalipsis con el 666, con los 144,000 señalados, con las dos bestias, con el falso profeta. Lo sabían perfectamente, ¿sí? Aunque hoy para nosotros es difícil conocer muchos de los símbolos. Así que es importante, hermanos, para poder tener una comprensión de la palabra, buscar conocer siempre lo que significó esa palabra para los oyentes originales. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta en este momento? ¿Alguna duda, alguna aportación, algún comentario? Hermano, y se cree, yo referente a eso, y se cree eso debido a lo que ellos experimentaban o lo que habían visto o la forma en la que ellos pues entendían las cosas según los datos históricos, ¿verdad? Porque ese Apocalipsis es bastante complejo de poder entenderlo. Me ha llamado mucho ese dato que usted acaba de dar. Sí, por eso les decía, mis hermanos, hace ratito les recomiendo que puedan, para poder entender Apocalipsis, miren, lo que pasa es que hay muchos libros de muchos autores sobre este tema y sobre muchos otros temas, definitivamente, pero bueno, ya un poquito por el estudio previo, ¿verdad? Sí logramos identificar quiénes son como las principales autoridades bíblicas, y cuando me refiero a autoridad bíblica, no me refiero a otra cosa, sino a quiénes son los teólogos más conocedores en algunas ramas. En el caso del Apocalipsis, literalmente, si ustedes buscan acerca de Juan Stam, ¿verdad? Seguramente van a encontrar algo muy, muy valioso para, para su aprendizaje, ¿sí? Déjenme ver qué les puedo compartir. Voy a intentar compartirles alguna bibliografía. Hermano, Sí, Miguel. sobre Juan Stan, bueno, como Ajá. iglesia se ha tomado mucha, bueno, en El Salvador, por ejemplo, nosotros tenemos este libro de estudio de Apocalipsis. Algunas partes de la profecía son referentes a algunos puntos de que él dio Ujú. a la literatura de él. Porque sí, lo que usted dice, tiene bastantes puntos que sí están un poco fuera de lo que nosotros creemos, pero hay mucho que sí se acoge y se apega. Por ejemplo, Claro. ese libro de estudio que se llama Grandes Visiones del Apocalipsis y así también de Daniel, tiene muchos argumentos y muchos puntos acerca de este referente, porque en la iglesia de El Salvador hay una enciclopedia que él sacó, que la iglesia creo que la tiene, Oh, muy y de ahí bien. he sacado algunos estudios y que se venden a la iglesia, pero no se da la referencia de dónde se ha sacado la biografía. Ok, sí. A lo mejor para que la iglesia no se inquiete, ¿no? A veces pudieran pensar ya están metiendo otro tipo de doctrinas, ¿no? Pero, Sí, quizás se hace por esa forma, pero también hay mucha, ese cuaderno que le digo que se sacó allá parecer en el 2006, perdón, 2009, perdón, después de la división, 2010, 2009, sacó, tiene muchos referentes a él, pero así también a un ministro bastante famoso que es Andrés Mengíbar, que vive en los Estados Unidos. muy bien, muy bien. Eh, Andrés Mengíbar es de El Salvador también. Sí, Ah, ok.
Estoy buscándoles algún libro para compartirles, mis hermanos. Hay un libro que yo lo tengo en PDF que se llama Apocalipsis y el Imperio Romano, sobre la historia de la conquista que hizo en el Imperio Romano, sobre cuando se habla y donde toca sobre eh, Judas Macabeo y tiene ¿Quién es el autor? Juan Stan. Ah, ok. Apocalipsis y el Imperio Romano se llama. Sí, Ujú. Estoy buscando, bueno, yo estoy buscando algún libro, pero bueno, si no lo tengo en este momento, se los voy a hacer llegar. Eh, Digo, tenemos bastante información también. Ok. Estaba tratando de buscar, pero, pero es un poquito complicado porque tengo, ya encontré, como 7,000 libros, mis hermanos, en PDF. Entonces, pero ya encontré algo que les voy a mandar ahorita. Se los voy a mandar al grupo eh, para quienes quieren, puedan separar un tiempecito. Bueno, aquí hay un buen libro, ¿no? Igual son de estudio, no es eh, para que inmediatamente se prediquen los templos, hermanos. No es esa la idea, sino para que pues todos podamos ir en un momento determinado teniendo más herramientas. Ok, ya los encontré y encontré varios. Les acabo de mandar al WhatsApp dos libros. Uno se llama Apocalipsis y Profecía y otro es el tomo 1 de un comentario bíblico sobre Apocalipsis. Ahorita ya no tarda en llegarles. Ujú. No sé si ya les llegó al WhatsApp, mis hermanos. sí. Uno se llama Apocalipsis y Profecía. No sé si sea el mismo que tienes tú, mi hermano Miguel, pero bueno, son dos buenos libros, dos buenos volúmenes sobre el tema de Apocalipsis, ¿verdad? Muy bíblicos, muy bien fundamentados. Bueno, voy a continuar con la presentación, mis hermanos. ¿No hay preguntas todavía? Bueno. Más reglas, ¿no? Hay reglas y reglas para interpretar la Biblia. Eh, Esto no debe de desesperarnos, es parte de ir conociendo, ¿verdad? Cómo podemos trabajar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Las epístolas, ¿qué son las epístolas, hermanos? Las epístolas son cartas, correspondencia, que el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles mantuvieron con algunas iglesias o con algunos hermanos de la iglesia en particular. En el Nuevo Testamento, que es en donde encontramos este género literario, existen cartas generales, como la carta a los Efesios, a los Gálatas, cartas generales
porque son cartas que circulaban con todas las iglesias, pero cartas también específicas, como las cartas a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, cartas pastorales, las que fueron dirigidas a personas en particular, ¿no? Y generalmente fueron provocadas por una situación particular. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios por causa de que la iglesia estaba dividida. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cristo. La iglesia estaba dividida y el apóstol Pablo escribe a una iglesia dividida. En el tema de las epístolas, se debe de identificar los aspectos literarios generales. ¿Quién fue el autor? La fecha probable, ¿verdad?, en que fue escrito. ¿Quiénes fueron los destinatarios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las circunstancias históricas? Hay Biblias, hermanos, hay Biblias que a cada libro, a cada escrito, ¿verdad? Le corresponde una introducción. Y entonces, bueno, pues en esa introducción tenemos generalmente estos datos, hermanos, ¿no? Es una hoja breve antes de cada Biblia, pero no todas las Biblias la tienen. Entonces, bueno, cuando tenemos estas Biblias que tienen esta introducción, generalmente nos es de gran ayuda porque nos permite conocer un poquito más cuál es el libro que estamos estudiando. Identifique los problemas o situaciones específicas que suscitaron la escritura del documento. Ya les decía, ¿no? La primera carta a los Corintios fue escrita porque la iglesia estaba dividida. Pero la carta a los Gálatas se escribió porque esa iglesia estaba judaizando, se habían vuelto otra vez a guardar, bueno, habían empezado a guardar las observancias judías. Y Gálatas les dice, Gálatas insensatos, ¿no? Pablo les dice así. En el caso, por ejemplo, de Filemón, ¿verdad? Es una carta en donde Pablo le escribe para recomendarle a Onésimo. Es decir, cada carta tiene una situación que dio pie a que se escribiera. Luego dice, realiza un bosquejo del contenido general de la carta y luego un bosquejo del pasaje. Allí ustedes se pueden ayudar, por ejemplo, hay Biblias que ya traen el bosquejo, quizá algunos de ustedes tengan ese tipo de Biblias, hay otras que no lo tienen, pero bueno, esas Biblias bosquejadas nos ayudan bastante para poder entender cuál es el contenido, ¿no? Hay que tener sumo cuidado con las particularidades históricas. Esto es, no todo lo prescrito en una carta tiene vigencia para nuestros días. Esto es importante. No todo lo prescrito en una carta tiene vigencia para nuestros días. Por ejemplo, hermanos, bueno, aquí hay un debate, ¿no? Aquella instrucción de Pablo donde dice que la mujer se calle en la congregación, ¿verdad? Pues el debate es porque muchos dicen, esto es vigente, esto es para hoy, pero eso es muy cuestionable. ¿Realmente será vigente para hoy que la mujer tenga que guardar silencio? Por la aplicación que le damos, ¿no? Porque le damos la aplicación de que no pueden predicar. Y eso es lo único. No sé en El Salvador y no sé con ustedes, ¿no? Pero a la mujer, por ejemplo, le dicen, no predicas, pero sí en la femenil, pero sí con los niños. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, bueno, uno dice, bueno, entonces, o lo van a hacer o no lo van a hacer, ¿no? A veces tenemos nuestras interpretaciones. Bueno, no todo lo prescrito en una carta tiene vigencia para nuestros días. Eso es importante. La clave es que en aquello en que las condiciones históricas de la Biblia son similares a las nuestras, entonces se deben de aplicar los principios para nuestro tiempo, hermanos. ¿Sí? Curiosamente, hay muchas cosas que son muy similares a los tiempos del Nuevo Testamento con nuestro tiempo. Hay muchas cosas en las que son
similares, pero hay muchas tantas en las que no, ¿sí? Y allí tenemos que estudiar con mayor profundidad y ser pues más disciplinados en el estudio para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sobre profecía, hermanos. Este tema es pues apasionante, ¿no? A la iglesia le gusta saber de profecía. Pues hay reglas, hermanos. El 25% del contenido de la Biblia tiene que ver con profecía. La profecía demuestra la fidelidad de Dios, su soberanía y su poder sobrenatural. Su propósito es estimular a los creyentes a mantener firme la esperanza. Motiva a los creyentes a vivir piadosamente y manifiesta el plan y los propósitos eternos de Dios. ¿Cuáles son las características de la profecía? Hermanos, el profeta del Antiguo Testamento o el escritor del Nuevo Testamento no eran conscientes de que dos eventos podrían estar separados por muchos años. El profeta ignoraba la manera en que se cumpliría la profecía, aplicación cercana y cumplimiento. Bueno, voy por partes, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 61, mis hermanos, hay una profecía que se ve su cumplimiento hasta Lucas capítulo 4. ¿Qué dice Isaías 61, versos 1 y 2? Alguien que me ayude a leer, por favor. Isaías 61, por favor, versos 1 y 2. Que alguien lo lea. Aquí, hermano. Hermano, Bueno, leo, hermano. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hasta ahí. Amén. Sí, muy bien, hermano. Ahora vamos a la cita de Lucas 4, verso 17 al 21, por favor. Aquí, hermano. Sí, por favor, hermano. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hasta el 21. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense, dice, gracias, hermano. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Isaías escribió hasta el cumplimiento? Bueno, pasaron cerca, hermanos, de 700 años. ¿Sí? Cerca de 700 años. Isaías, hermanos, fue el profeta original, y después de 700 años llegó el cumplimiento.
En otra forma de decirlo, el profeta ignoraba la manera, hermanos, en que se cumpliría la profecía. ¿Mm? Aplicación cercana y cumplimiento lejano. Vamos a leer la otra cita. Ahora Isaías 7:14, por favor, hermanos. Isaías capítulo 7, verso 14, si son tan amables. Alguien de leer, por favor. Heme aquí, hermano. 7:14 dice así. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Y vamos a Mateo 1, verso 22 y 23. Aquí, hermano, dice Mateo 1, Ujú. verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bueno, aquí vemos aplicación cercana y Ahora, primer cumplimiento. versículo. Aplicación. 7:14. ¿Por qué aplicación cercana y cumplimiento lejano? Porque originalmente, hermanos, esta profecía es una profecía que cuando Isaías la da, tenía una aplicación para su tiempo, hermanos. Se estaba refiriendo al hijo de un rey de Israel, para su propio tiempo. Pero después vemos, hermanos, que esta profecía era aún mayor de lo que se pensaba, porque se estaba refiriendo al nacimiento del Hijo de Dios. La profecía puede tener un cumplimiento parcial, múltiple. Una profecía puede tener 2 o más cumplimientos en la historia. Bueno, son como algunas introducciones al tema de la profecía. Claves de interpretación. Compare todos los pasajes paralelos y relacionados. Considere que entre el anuncio de la profecía y su cumplimiento pueden haber muchos años de distancia. Distingue entre profecía cumplida y profecía aún por cumplirse. ¿Sí? La profecía de Isaías 44 se cumplió en Esdras 6, 6 verso 3. Se cumplió 200 años después, en tiempo de Esdras, cuando Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Jeremías 31 está por cumplirse, hermanos. Bueno, hay algunas reglas de interpretación. Métodos básicos de estudio bíblico. El estudio topical o temático. Cuando vamos a estudiar la Biblia por un tema. Generalmente esto lo hacemos muy seguido con lo relacionado a la predicación, ¿verdad? Escoja la palabra o asunto. Ejemplo, la palabra amigo. Voy a hablar acerca de la amistad en la Biblia. Y luego dice, limite la extensión del estudio. ¿A qué se refiere? Bueno, voy a ver la palabra amistad, lo que dice el libro de los Salmos. ¿Qué dice el libro de los Salmos sobre la amistad? Enliste las palabras relacionadas en el libro de los Salmos, sinónimos, antónimos. Enliste las referencias bíblicas usando una concordancia. Estudie cada referencia. Anote lo más importante. Resuma los resultados. Establezca una aplicación apropiada. Y prepare el sermón o lección siguiendo las técnicas homiléticas. Y quiero decirles, hermanos, que ya esto es como más parte de lo que tendremos que empezar a ver en el curso de homilética, cómo elaborar un sermón. Pero bueno, va de la mano. Me parece que era apropiado iniciar con hermenéutica y después homilética, no al revés. Hay otro estudio que tiene que ver con un